Hola queridos amigos, gracias por visitar mi canal nuevamente el día de hoy. Primero, antes que todo, quiero agradecer a las nuevas personas que se han suscrito y muchas gracias también por los bonitos comentarios que me están dejando. La verdad que me gusta mucho leerlos y me da las ganas de seguir poniendo más videos para ustedes. Muchas personas me han estado preguntando por la lectura de las cartas Lenormand y me han estado preguntando cómo se leen los pares. Si ustedes tienen alguna información, las cartas Lenormand se leen por pares. Normalmente no se leen solas. Aunque yo soy de la idea que al final cada uno crea su propio sistema, el que le resulta a uno es lo que uno lo debe usar. Pero Lenormand fue creado, al comienzo fue como un juego, realmente un juego de mesa, pero se lee de dos en dos. Entonces, las cartas normalmente se lee, la primera viene a ser el sujeto, y la segunda viene a ser el adjetivo. Yo aprendí ese sistema en la versión en inglés, donde el adjetivo se dice primero, pero al final realmente es lo mismo. Les aconsejaría, si van a empezar este sistema, que primero aprendan el significado de las 36 cartas, lo que significa cada una, y se queden con 3 o 4 palabras al comienzo. Por ejemplo, la carta del sol, que signifique alegría, victoria, felicidad, eh, exposición de algo a la luz. El libro en este mazo sale The Journal, que es el diario, pero en el de norma original es el libro. El libro como aprender, secreto, descubrir algo. Por ejemplo, el pescado, tener las palabras como por ejemplo trabajo, dinero, el valor de algo. El anillo, compromiso, promesa, matrimonio. Y así 3 o 4 palabras que nos den un significado de cada carta y no más al comienzo, porque si no, esto crea mucha confusión. Las cartas significan o pueden significar muchas cosas relacionadas con lo mismo y eso nos puede confundir, ¿ok? Entonces son 36 cartas de las cuales tenemos el hombre, cuando le leemos por ejemplo un hombre o la pareja de una persona, y la carta de la mujer. También tenemos la carta del niño, que muchas veces significa un niño o puede ser algo pequeño, el comienzo de algo, alguien que es muy inocente. Entonces, por ejemplo, si ponemos las dos cartas así, esta carta es el sujeto y el adjetivo o la carta que describe a esta carta. Siempre la carta de la derecha describe la carta de la izquierda. Entonces, por ejemplo, preguntamos cómo es la personalidad de la persona que acabamos de conocer o que vamos a conocer. Y justo nos salen estas dos cartas. Normalmente no sale así. Lenormand a veces es un poco complicado para leer. No siempre salen las cartas que esperamos que salgan. Pero por ejemplo salen estas dos cartas. Esto nos dice que es un hombre muy, yo diría, puede ser infantil, inmaduro, puede ser que tenga un físico de niño, cara de niño, o muy juguetón, como son los niños. Entonces, esta carta nos describe la carta de él. Por ejemplo, si nos sale esta carta, la carta del corazón, del amor, diría que es un hombre muy amoroso, muy cariñoso, que tiene buenos sentimientos, que está enamorado. ¿Ok? Si nos sale esta carta, podríamos decir que es un hombre muy emocional, que tiene muchos sentimientos profundos, por ahí que tiene muchos miedos, muchos temores que no los dicen, ¿ok? Por ejemplo, esta de acá. Es un hombre que está comprometido, que está casado, que es un hombre que cuando, por ejemplo, va a decidir algo, se mete con todo y se compromete a hacerlo. Entonces es importante saber el significado de cada carta. Por ejemplo, la carta del hogar, de la casa. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos sale al lado esta carta? Significaría que es una carta que es una casa, perdón, donde hay, quién sabe, pobreza. Puede ser una casa que también está sufriendo defectos por ejemplo, de construcción. Puede ser una casa que está sucia.
una familia que está pasando por un problema de enfermedad, por ejemplo, ¿ok? Um, por ejemplo, esta carta. Podemos hablar de que es una casa donde hay un perrito, donde hay familia que es muy leal entre ellos, que hay una lealtad o una confianza entre ellos, mucha amistad, por ejemplo. Si la cambiamos así, podemos hablar de un amigo que visita la casa. Si las cartas se voltean, muchas veces significa algo parecido, pero no siempre es exactamente lo mismo. Hay una diferencia, porque esta cambia a ser el sujeto. Hablamos entonces de un amigo, por ejemplo, y hablamos que es un amigo de la familia. O sea que esto cambia cuando está así que cuando está así. ¿Ok? Por ejemplo, la carta de las cartas, de la carta de la comunicación, de las conversaciones, de escribir correos electrónicos, de informes médicos, de papeles, de estudios, esta carta, por ejemplo, y esta carta de acá. Nos habla que la comunicación es confusa, que la comunicación no es clara, que quién sabe hay algo de mentira, hay algo que no se está viendo totalmente. Si lo volteamos así, hablamos de que hay una confusión que se va a comunicar, que se va a hablar. Hay una duda que se va a conversar. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta siempre la posición de las cartas. Por ejemplo, a ver, ¿qué más podemos poner? Esta carta con esta. Hablamos de que la comunicación va a ser difícil. Va a ser, quién sabe, con discusiones, con peleas, con argumentos. No va a haber una comunicación simple o fácil. Si hablamos, pasé el examen, por ejemplo, una pregunta, y sale esto, sale que no. Esta carta es como látigos, repetición. Entonces, habrá que repetir el examen. ¿Ok? Por ejemplo, si ponemos esta carta, ¿qué nos dice? Comunicación amigable, honesta, un amigo que nos cuenta algo o nosotros nos comunicamos con un amigo que nos escribe. Puede haber lealtad, conversación, amigo que nos habla. Entonces podemos poner palabras así y vamos también sacando las oraciones. Al comienzo pienso que debe mantenerse como algo muy básico para que sea más fácil de leerlo. Por ejemplo, la carta de la mujer. Si la carta de la mujer nos sale con, por ejemplo, esta carta al costado, ¿qué nos dice? Que es una mujer que es un poco intrigante, puede ser la expareja de alguien, que es una mujer que también tiene deseos muy fuertes, pasiones muy fuertes. Depende de la pregunta, todo depende de la pregunta. Pero, por ejemplo, nos preguntamos, por ejemplo, tenemos una amiga y queremos saber si nos está diciendo la verdad o la vemos rara. Vemos que está intrigando algo con nosotros, que está mintiendo, que está dando vueltas a un asunto, por ejemplo, que no es honesta. Preguntamos por honestidad y nos sale esto, la persona no es honesta. ¿Ok? Si es así, volteada, podemos hablar que hay alguien que desea a esta mujer o alguien que está mintiendo a esta mujer. O sea que todo tiene que ver con la posición de las cartas. Por ejemplo, queremos preguntar cómo nos va cómo vamos a tener el próximo año en lo que es economía, cómo va a ser nuestra economía los primeros 6 meses del próximo año. También podemos buscar la carta específica. A la hora que estamos barajando, podemos poner en mente que vamos a ver la carta del pescado como la del dinero y queremos saber la carta que va a salir al lado para la predicción. Y por ejemplo que buscamos esta carta y nos sale esta y preguntamos por el dinero. ¿Qué nos está diciendo? Dinero, término. Entonces el dinero no viene, así de sencillo. Si lo volteamos así, diríamos que hay una pérdida o algo que se cierra, pero hay algo de valor. Se puede decir que
vamos a aprender, quién sabe, algo de valor con este término, o vamos a poder sacar algo de valor con este término. Pero al las cartas estar así, hablamos que el dinero no va a llegar, ¿ok? Si por ejemplo preguntamos lo mismo y nos sale esta carta, nos dice que vamos a tener un poco de suerte, un poco de dinero, porque esa es una carta positiva pero de poca duración, o cuando hablamos de cantidad es pequeño. Entonces hablamos que el dinero va a venir pero muy poco o por muy poco tiempo. Un trabajo, quién sabe, que dure muy poco tiempo, ¿ok? Puede ser. Volvemos a preguntar por dinero y, por ejemplo, sale esto. Acá diríamos que va a ir y va a venir, ¿ok? Porque esta es una carta que es para irse, cambiarse de lugar, ir cambiando poco a poco, pero también regresa, va y viene. Entonces el dinero va a ir y va a venir, no va a ser nada constante. Pero por ejemplo, si nos sale esta carta, el dinero en el futuro va a ser estable. También podría ser, depende de otras cartas, que se va a quedar como está. Por ejemplo, si estamos bien de dinero y preguntamos cómo se va a mantener nuestra economía, estable. ¿Ok? Estable. Vamos a conseguir el trabajo que queremos y salen estas dos cartas. Victoria, sí, definitivamente es algo muy bueno, muy positivo que va a pasar. Por ejemplo, esta. La cruz es esa mochila que llevamos en la espalda de preocupaciones, de obligaciones. Acá habla de un dinero que vamos a tener que trabajarlo duro, va a ser como una obligación. Entonces va a venir el dinero el próximo año, va a haber como una obligación, pero como no es una carta muy buena, va a haber que trabajar muy duro para conseguirlo, no va a ser lo que uno espera, ¿ok? Entonces esta carta describe esta carta. Por ejemplo, queremos saber de compromiso, si vamos a comprometernos un noviazgo el próximo año, por ejemplo, va a haber un compromiso, una pedida de matrimonio, y nos sale esta carta, y a ver, por ejemplo, las estrellas. Es como que todavía es un sueño, ¿ok? El compromiso es un sueño, uno lo está pensando, pero no es nada concreto. Diríamos entonces no, pero no son cartas negativas, es un no como que todavía no. Puede ser a futuro, pero todavía no. Si nos sale esta carta, nos diría que el compromiso va a estar bloqueado. Puede ser una separación, muchas dificultades. Habría que ver con otras cartas qué tipo de dificultades. Puede ser que salga, por ejemplo, a ver, vamos a ver dónde está esta. Por ejemplo, esto. Y puede ser que hable de unas dificultades económicas y es por eso que no va a haber un compromiso todavía. Pero aprendamos ahora solamente por pares. Entonces, porque después se puede leer de grupos de 3, de 5, como una línea, como una oración. Pero en este caso se diría que no. Entonces, yo les diría que aprendan de esa forma. Hay muchos videos en YouTube, creo que son en inglés la mayoría, pero que se puede aprender bastante. A mí este sistema realmente me gusta mucho. Lo tengo leyendo hace algunos años, pero tampoco muchos, y creo que hay gente que es bastante más experta que yo, que tiene canales en YouTube donde muestran técnicas también de lectura. Vamos a hacer una pequeña práctica para más o menos ver cómo se puede leer. Por ejemplo, queremos saber, como dije, del amor. Si vamos a encontrar el amor en los próximos 6 meses, ¿ok? Podemos hacer, por ejemplo, buscar las cartas, la carta específica. Y para buscar la carta específica hacemos eso, volteamos y empezamos a buscar la carta con la que nos hemos concentrado. Por ejemplo, la carta del corazón. Y queremos ver la carta que le sigue a futuro. Estas son para lecturas muy rápidas, como un sí o no, más que una lectura más profunda. Entonces, por ejemplo, buscamos la carta del corazón y sale la mujer.
Entonces acá no nos dice realmente mucho, pero parece que alguien va a estar enamorado de nosotros, va a haber alguien que va a sentir algo por nosotros. Entonces, para esa pregunta podríamos decir, sí, es probable de que aparezca alguien en nuestra vida, ¿ok? Esa es una forma de leer buscando específicamente una carta. Y la otra es simplemente, si queremos hacer una lectura muy corta, sí o no, sacar pares. Por ejemplo, vamos a preguntar si la visita que estamos esperando para este año, para las fiestas, una persona específica que queremos que nos venga a visitar, va a venir, va a poder venir a visitarnos a nuestra casa para las fiestas. Entonces vamos a sacar solamente 2 cartas y las vamos a leer en par. Habla de que va a haber una confusión que va a ser inesperada y que no nos dice más, pero habla confusión y algo inesperado, un corte o algo que va a ser muy rápido. Entonces acá nos está diciendo que no, que la persona que supuestamente va a venir no va a poder venir, ¿ok? La persona que nosotros estamos esperando no va a poder venir. Entonces, de eso se trata, de poder leer esta como el sujeto y esta como la carta que lo describe. Y acá nos explica, o perdón, les explico que habla de una cosa que parece que va a aparecer como una confusión inesperada, como algo que no se estaba esperando. Y entonces no nos dice exactamente, pero ya también tiene que ver un poco a veces nuestra intuición al leer estas cartas y darnos cuenta que habla confusión inesperada o confusión dolorosa, y eso significa entonces un no, ¿ok? Entonces, de eso se tratan nuestras tarjetitas del Lenormand. Muchísimas gracias por haber visto el video el día de hoy. Yo les recomiendo que tengan paciencia. Mucha gente dice, ay, el Lenormand es un poco complicado. No, tiene sus cosas, pero es un sistema, por lo menos que a mí me encanta, y predice bastante bien. Realmente a veces es da un poquito a veces de nervios, creo, porque a veces realmente dice unas cosas que realmente son increíbles. Y si a ustedes les gusta mucho lo que es predicciones, este es el sistema que deben aprender. Y quería mostrarles, esta es la cajita de las cartas que estoy utilizando, que son muy bonitas, las venden en Amazon, creo que también debe haber en otros lugares. Y también viene con cartas adicionales, viene con 2 hombres, o sea que uno puede utilizar, por ejemplo, si está leyendo de una persona que tiene interés en 2 hombres, hay otra carta del hombre, hay otra carta de mujer, o sea que viene un extra, y también la del niño. O sea que vienen 39 cartas en este grupo, y la verdad que son unas cartas muy bonitas. O sea que eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.